primer segmento, las mamás que tienen problema o los papás con su niño que hace berrinches no saben qué hacer. Un berrinche es una situación que se sale de control del niño. El niño te patalea, te escupe, te jala los pelos, no sabe de razones, se tira al piso y muy probablemente vaya a conseguir, o en la mayoría de los casos, vaya a conseguir lo que quiera por ridículo que parezca. Entonces, si ese niño obtiene lo que quiere, entonces su pataleta o su berrinche cada vez va a ser un poco más sofisticado. ¿Por qué? Porque aprendió que de esa manera él obtiene lo que quiere, así sea algo que no debe tener. Y tú como papá, por no batallar, por no hacer el oso, como dicen en el restaurante, pues le haces al niño el gusto. Entonces, detrás de los berrinches, ¿qué puede haber? ¿Sabes tú que un niño, que un berrinche o una pataleta se puede confundir con una crisis convulsiva? Es importante entonces que veas si el berrinche dura más de lo que debe durar. Realmente el niño te pone atención, lo distraes y pasa, pero dura más, no puede sacarlo del berrinche, se ciega, se bloquea, bueno, pues puede remedar una crisis convulsiva. También los berrinches se dan en niños, fíjate bien, que tienen retraso en el habla y el lenguaje. Es más común que tengas un niño berrinchudo. Al no poderse comunicar, el niño va a ser más irritable. Los niños con daño cerebral, a lo mejor es un daño muy leve, tienen berrinches anormales. Los niños que son prematuros también los pueden presentar. Los niños en los que no se ha diagnosticado un autismo pueden tener esos berrinches que duran por horas. Los niños, por ejemplo, que han tenido un traumatismo craneal o tenido golpes en la cabeza y que aparentemente están sin complicaciones o sin secuelas, pueden ser víctimas de este tipo de berrinches. Los niños con deficiencia cognitiva que tienen una coeficiente intelectual bajito o por abajo de lo normal, que batallan para aprender, estos niños tienden a presentar berrinches y con mucha dificultad los sacas de eso. Síndromes que no son tan comunes como un Prader-Willi o un Smith-Magenis, esos niños también pueden presentar berrinches y los niños con pubertad precoz. Tienes que aprender a manejarle la frustración y el enojo. No puede hacer una pataleta cada que quiere algo. Eso no es una manera de comunicarse y se lo tienes que hacer ver. Tienes que vigilar la rutina del niño, pues si tú andas con los amigos y el niño ya es hora de que duerma, tiene hambre, está fatigado, pues no creas que va a ser un niño dócil. Entonces no saques de la rutina al niño por tus rutinas. Por favor, ten un poquito de compasión para los pequeños. Deben dormir de 10 a 12 horas los pequeños. ¿Segura que le estás dando las horas de sueño que requieren? Si es muy solitario o si está hiperestimulado, que lo traigan brinque, brinque, corre, corre de un lado para otro, ¿te suena familiar esto? Papás que deben llevarlo a un estado de control y no acceder a las demandas irrazonables. Por eso hacemos niños que no toleran, por eso hacemos niños que golpean, por eso hacemos niños que quieren ganar en todos los partidos de fútbol y básquetbol, por esos papás que les dan las demandas irrazonables y no les enseñan lo que es coherente. La ambivalencia de los padres, la ausencia de los padres, que un padre diga no y el otro se lo dé, o al revés. La mamá dice no y el abuelo se lo da, ese tipo de situaciones me va a hacer niños fuera de control. Un refuerzo positivo para el buen comportamiento siempre ayuda. Que tenemos que regular las rutinas del sueño, los niños deben dormir. Hemos visto infinidad de trastornos del sueño que te da un niño berrinchudo, un niño que no quiere estudiar, un niño con trastorno, que puede tener trastornos neurológicos, un niño que baja hasta 11 puntos su coeficiente intelectual solo por no tener un sueño reparador. Así es que a vigilar el sueño. Las rutinas de comida, ¿qué le das de comer? Acuérdate que hemos tenido cosas aquí. ¿Cómo se irritan los niños con algunos alimentos? Actividad física regular, el niño debe hacer deporte, no que salga y juegue, sí, pero que salga y juegue con su entrenador, con su equipo, de una manera regular. Que tenga un buen descanso y yo creo que esto es lo más difícil, los padres psicológicamente sanos. Vamos a ayudar a nuestros adolescentes a que tomen conciencia y para eso tenemos aquí al doctor José Tirán. Ahora vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. Él es ginecólogo e infectólogo. Ahora vamos a entrar en materia. Este es un tema muy ríspido, muy árido, muy burdo para entrar, pero esa es la única manera. Enfermedades de transmisión sexual, ¿qué tenemos? ¿Repunte de qué? ¿Qué está pasando? Mire, ya más o menos, y esto no es un problema exclusivamente de Monterrey, de Nuevo León o de México, o sea, esto se está viendo en todo lo que es América Latina. Estados Unidos tuvo una disminución en la transmisión y todavía se está estudiando el por qué. Hay una publicación que hace la CDC, que es la Agencia de Control de Infecciones en Estados Unidos, que es el MMWR, que mostró en uno de sus reportes anuales que había habido un descenso tanto en embarazos en adolescente
como en enfermedad de transmisión sexual en los adolescentes. Están ligados porque tiene que ver involucrar el contacto sexual. En Latinoamérica vamos al revés, estamos como que en la fase todavía de increciendo. Llevamos 11 años aproximadamente, 11, 12 años, en donde vemos que, como comentamos la vez pasada, el inicio de uso en Latinoamérica de anticonceptivos es arriba de los 26, 28 años, y además el crecimiento gradual, por encima del crecimiento poblacional de las infecciones de transmisión sexual, está persistente. Entonces, y Nuevo León y Monterrey no es la excepción, o sea, cada vez estamos viendo más casos. En Estados Unidos tenemos documentado, por ejemplo, que una de cada 4 mujeres padece herpes. Aquí en México no tenemos datos. Y sin embargo, la incidencia es muy alta. Hay datos, pero no son lo consistente como quisiéramos. Y tiene que ver esto, gran parte, y lo que platicamos la vez pasada, nos vamos al punto clave, tiene que ver en la educación. Así es. Muchos esfuerzos podemos hacer los papás, muchos esfuerzos pueden hacer las escuelas, pero mientras no se unan los dos, y como formador, coordinador, facilitador de esto, sea el médico o el doctor que tiene la información científica, no vamos a avanzar. Es muy diferente que yo le hable a un alumno y le esté diciendo, oye, te puede llegar a dar virus del papiloma humano, puedes tener verrugas, te puede dar un herpes, puede ser muy doloroso, te puede dar VIH, te puede costar la vida. Un sinfín a que lo vean gráficamente. Está demostrado que cuando el pensamiento que está en la mayor parte de la población, el 95% es concreto, necesitamos ver para comprender. Así es. Cuando tú hablas de algo abstracto, se dificulta y los jóvenes están en la fase en la cual creen que no les va a suceder. A ellos no que les son va a pasar invencibles. nunca, así es. Y hay muchos ejemplos, digo, no vamos a ahondar en eso ahorita, pero ahí es donde tenemos que ayudarles, traerles un poquito la realidad a sus zapatos, a su entorno, para que puedan darse cuenta de lo que les puede suceder. ¿Se curan, doctor? Hay unas que sí, hay otras que no. Te voy a dar los ejemplos de las que no, que son las que más preocupan, ¿ok? A pesar de que ha habido 2 reportes aparentemente muy venturosos sobre el VIH, la realidad es que ahorita conceptualmente no podemos hablar de que el VIH se cure, ¿ok? Y podemos hablar de eso, andar, si quieres, posteriormente. Pero el VIH no tenemos todavía evidencia sustentable de que se cura. 2, el herpes tampoco se quita, ¿ok? Son enfermedades que persisten y persisten por mucho tiempo. Que si lo comparas con enfermedades, por ejemplo, como la sífilis se trata, se cura, se va. Enfermedades como clamidia, micoplasma, ureaplasma, se curan y se van. La gonorrea también. Pero, por ejemplo, la gonorrea es una de las enfermedades que nos ha generado un problema ahorita a nivel global. En 2007 se inició una alerta para hablar de que la gonorrea ya no teníamos medicamentos para tratarla, porque era multiresistente. Ha sido tanto el abuso, el autoconsumo de antibióticos, que hay gente que dice, oye, pues me va a dar gripa, me va a tomar lo que sea. Así es. Que la gonorrea es multiresistente ahorita. Entonces, ya se está limitando el tratamiento de la gonorrea a áreas especializadas para evitar que se haga un mal uso de los antibióticos. Por ejemplo, el virus del papiloma humano es otra enfermedad que es perfectamente tratable, que no tiene tantas consecuencias, y sin embargo el virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual número 1 a nivel global. La puede transmitir en los adolescentes, por ejemplo, que estamos viendo este problema en adolescentes. Sí. ¿Qué es lo que más se transmiten? Porque como piensan que nunca les va a pasar, a ti que te toca ver al paciente. Lo que más vemos en los muchachos es virus del papiloma humano, y cada vez en edades más tempranas, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y esto tiene que ver, hay mucho la creencia de la vía de contacto sexual me va a evitar enfermedad de transmisión. Así es. Piensan que por tener sexo oral o sexo anal no se va a presentar, y eso es un error. La transmisión es igual. Hemos visto, por ejemplo, casos cada vez más jóvenes donde tienen múltiples parejas, van acumulando diferentes tipos de virus del papiloma humano y presentan ya lesiones más avanzadas, ¿no? A nivel de cervix en el caso de las mujeres, o en el hombre también hay riesgo, aunque es muy raro el cáncer de pene, pero sí tenemos riesgo de cáncer anal, y eso es en hombres y en mujeres, ¿ok? Ha habido ya casos reportados, y ahorita la alerta a nivel global se está orientando, y vamos a notar un shift en el tratamiento y en las guías clínicas para orientarse a ver nuevamente la parte anal. El ano lo habíamos olvidado de alguna manera en cuanto a la prevención y en cuanto a la revisión. Cuando ibas a consultar al ginecólogo, pues la revisión es del área genital, el área del cervix, pero no se revisaba ano. Así es. Y cuando ahorita en las convenciones mundiales hemos hecho la pregunta, bueno, ¿quién está haciendo revisión Papá Nicolaos o revisiones o tomas de PCRs o de captura de virus a nivel anal? Nadie. ¿Por qué? Porque no hay guías clínicas establecidas de qué es lo que vamos a hacer. Apenas se está trabajando en ello. Sin embargo, los jóvenes son los que están pagando la factura. Tienen la falsa creencia de que el preservativo, como platicamos la vez pasada, es infalible. No es infalible. El preservativo puede fallar, se puede romper y no cubre la totalidad del pene. Al no cubrir la totalidad del pene, permite que haya por fricción transmisión de enfermedades, como es el caso del virus del papiloma humano. También piensan los jóvenes que, oye, no tuve
No tuvimos relaciones, no hubo penetración, nomás nos aventamos un faje o hubo algo de manipulación de genitales. Esa es una vía de transmisión también. Entonces, lo transmites por las manos. claro, tiene que haber contagio, ¿no? Tiene que haber roce el tejido. Y esto, el no conocerlo, los expone de una manera sin precedentes. Que creen que se están cuidando y realmente el contacto anal, el sexo oral, la manipulación de los genitales con sus manos, el frote de sus manos, tiene que haber realmente penetración vaginal, el frote de los genitales. El frote, o sea, realmente que haya roce de genitales puede favorecer esto. Ahora, irónicamente, cuando hablamos con los muchachos que llegan con esto al consultorio, te dicen, híjole, bueno, qué bueno que fue una enfermedad de transmisión sexual y no estoy embarazada. Entonces, ve cómo está de perdida la parte de valores, en el cual les preocupa más un embarazo por lo que representa desde el punto de vista emocional, social, cultural, afrontar una especie de vergüenza, un error que no lo es así, a una enfermedad que puede dejarte secuelas. El virus del papiloma humano, por ejemplo, tenemos ya datos publicados que dura más de 20 años en una persona. Más de 20 años. Y puede estar inactivo, puede no darte problemas y eventualmente presentarse. ¿Y cuántos contactos tuviste en 20 años? Es increíble lo que lo están desparramando la infección. Exactamente, y la mayor parte, mira, sabemos que del 100% de personas infectadas con virus del papiloma humano, menos del 7% sabe que lo tiene. Y sin embargo lo siguen transmitiendo. En los datos que tenemos recientemente de prevalencia de la enfermedad, por ejemplo en la zona conurbada, estamos hablando de cerca de un 30%. Pero si a esto nos vamos a los adolescentes, José, no me dejarás mentir, ¿no se revisan? No, porque la percepción de salud es muy lejana. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, a pesar de que ha sido muy atacado algunas de las casas farmacéuticas respecto a vacunas, las vacunas han traído un poquito esa percepción de salud aterrizada a las enfermedades de transmisión sexual, que realmente ya se les deben de llamar infecciones de transmisión sexual, de acuerdo a una convención en 1990, pero los términos se usan de manera indiferente. Entonces, estas vacunas han servido para de alguna manera hacer que los papás se tengan que enfrentar a esto y hablarlo con los hijos. Porque lo que hemos visto es una gran comodidad o una negación de parte de los padres para decir, híjole, mejor no hablamos del tema, vamos a tapar el sol con un dedo, o no saben cómo hablar. No saben cómo hablarlo, porque ¿viste cómo lo hicimos aquí? Así hablamos pene, vagina, ano, relaciones anales, sexo oral, así se habla, es parte de la vida y tienes que hablarlo con tus adolescentes. Por favor, hazlo de esa manera, que no obtengan la información de la revista, como ya te dije, Vanidades, Mary Claire, no es información científica, son cuentos, son novelas de gente que no tiene interés en tus hijos, más que vender la revista. Tú como padre, tú eres el que tienes el interés en los hijos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, José Tirán. Muchas gracias, Marta. Invitado, nuevamente ponemos fecha. Gracias a ti, soy la doctora Marta Dávalos y siempre te agradezco que te quedes un ratito a aprender con nosotros para bien de tus hijos. Hasta la próxima.